Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Falta un par de minutos para las 3 de la tarde, estamos en vivo en la tele y vamos a cambiar de tema en el debate aquí en Esta Boca es Mía. En el día de hoy varios diarios plantean como titulares que el PIT-CNT va a organizar una movilización contra la propuesta del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, ante el anuncio de reducir 50.000 empleos públicos. Hoy el tema ha estado presente. Por ejemplo, en Desayunos Informales, hoy a la mañana, charlábamos con Fernando Pereira del PIT-CNT y esto decía. Y si a usted le plantean que en 5 años se va a reducir la plantilla de trabajadores en 50.000 trabajadores públicos, yo si fuera trabajador público ya me pondría en estado de alarma. Y de hecho ahí lo soy. aclararon, ¿no? De forma Fernando, tal que ahí es en realidad que no se van a llenar sí, vacantes. hay que decirle a los trabajadores públicos que tienen contratos que no son, que le den estabilidad, que pueden perder su trabajo. Sí, eso lo han dicho, lo tienen que saber. Y sí, si hay un grupo importante de trabajadores que van a perder el trabajo, el movimiento sindical, ¿usted qué cree que va a hacer? Entonces no es un problema con las personas, sino a veces con las ideas que sustentan, que desde mi punto de vista, en algunos casos tienden a acercarse al neoliberalismo. Desde nuestro móvil vamos a tener a un dirigente sindical hablando de estas cosas, por supuesto, pero tenemos en el piso de Esta Boca es Mía al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Bienvenido, Ope, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por recibirte. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión con respecto a esta polémica que se ha dado entre el movimiento sindical y las ideas, como dice Pereira, de Ernesto Talvi, que dicho sea de paso, se va a reunir con el PIT-CNT ahora a fin de este mes, creo que es el 26, que dijo hoy que ya estaba fijada la reunión? Lo primero que hay que decir, para reiterar lo que hemos dicho ya a esta altura, yo creo que 1.000.000 de veces, es que la propuesta no consiste en echar a nadie. Jamás dijo Ernesto Talvi que se propone reducir la plantilla de funcionarios públicos echando gente. Yo sé que se insiste en sostener lo contrario, van a echar, van a prescindir de... Insisten con eso. Eso es falso. La propuesta consiste en no llenar vacantes. Sabemos que todos los años se jubila un montón de gente, renuncia. Pereira nos dijo, 50.000 personas, 50.000 empleados se van a reducir en 5 años, 10.000 por año se jubilan. 45.000, 9.000 por año. Aproximadamente. Y hay además algunos miles de funcionarios contratados cuyos contratos van venciendo año tras año y habrá que ver si es necesario, si se justifica renovar esos contratos o no. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, la idea es no llenar las vacantes, salvo aquellas que sea indispensable llenar. Y de esa manera ir reduciendo el déficit fiscal, que es un problema enorme que va a heredar el próximo gobierno, cualquiera sea el titular del Poder Ejecutivo, y hay que ver cómo se enfrenta. Entonces, no se puede enfrentar confiando simplemente en que como la economía va a crecer, eso se va a arreglar, que es más o menos lo que viene diciendo el oficialismo. Porque la economía viene creciendo ininterrumpidamente desde hace 16 años, lo cual nos alegra a todos y lo cual es motivo de orgullo del gobierno, está muy bien, pero a la vista está que no alcanza con crecer porque después de 16 años de crecimiento ininterrumpido tenemos un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, que es el mayor en 30 años, y una presión fiscal que es también la mayor que se haya registrado. Entonces, no alcanza con crecer. Sistemáticamente el gasto público ha crecido por encima de lo que ha crecido la economía en todos estos años. Entonces, ¿qué hacemos con ese déficit? Martínez ya está insinuando que, bueno, que puede haber nuevos impuestos. Lo que dice Talvi es que no debe haber más impuestos porque la presión fiscal ya es muy alta y si se aumenta aún más sería absolutamente contraproducente. Disminuiría una actividad económica que no hay que disminuir, sino que hay que alentar y estimular. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, una de las medidas es no llenar vacantes a medida que se vayan produciendo, sin echar a nadie. Esa es la posición. Y ante el anuncio de esta manifestación o movilización, ¿cuál es la opinión que tiene el Partido Colorado o el sector de Ernesto Talvi? Pero, escúchame una cosa, nosotros, Ernesto Talvi y yo, fuimos a hablar con COFE, yo acompañé a Ernesto en esa oportunidad el 25 de abril. Después, el 15 de mayo, acompañé a Talvi, conjuntamente con otros compañeros,
a visitar el PIT-CNT. Hoy lo comentó Pereira esa reunión. En las dos oportunidades se habló de este tema. Primero en COFE nos preguntaron, bueno, pero ¿qué es lo que están proponiendo ustedes? Ernesto explicó todo esto que yo... En ese momento era precandidato. Claro. Después lo volvió a decir en la reunión con el PIT-CNT. No pasó nada. No hubo ninguna movilización, ninguna denuncia de neoliberalismo al acecho, ni Talvi se va a comer los niños crudos. No pasó nada. Pasó abril, pasó mayo, junio, julio, agosto, y ahora anuncian para la semana que viene, cuando estemos a 30 días de las elecciones, una movilización contra la propuesta de Talvi, contra el neoliberalismo, bla, bla, bla. Digo, es típicamente una medida electoral. El PIT-CNT está asumiendo una vez más el rol de rueda auxiliar del Frente Amplio. Están dando una mano en la campaña. Y eligen al candidato que me parece, según ellos, puede competir mejor con Martínez, que es Talvi. Dice, bueno, a este le vamos a dar, vamos a poner a todo el mundo contra Talvi y a estigmatizarlo y a falsear su propuesta, decir que quiere echar a los funcionarios públicos, cuando acabo de decir que no es así. Entonces es una movida electoral. Acá se pone en práctica un criterio, un concepto que se había planteado en el Congreso del PIT-CNT del año pasado, cuando hablaban del bloque político y social de los cambios. Tesis Z que no generó unanimidad, que fue rechazada por algunos sindicatos, creo que COFE, el Sindicato de la Bebida y algún otro, ADEON, por ejemplo, pero fue la tesis que triunfó. Entonces, ¿qué significa el bloque político y social de los cambios? Que cuando hay elecciones, el PIT-CNT apoya al Frente Amplio. Eso es lo que está pasando. Entonces, a nosotros no nos disuade, no nos aparta del camino, lo tomamos como un episodio más de la campaña electoral. La confederación que reúne justamente a los funcionarios públicos es COFE, está su secretario general, José López, con Tania Melgar. Tania, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes. Estábamos escuchando el primer análisis del diputado Pasquet. Él hacía referencia a esta reunión que mantuvieron varios referentes de COFE, no solo con en aquel momento el precandidato, hoy candidato Ernesto Talvi, sino que también lo hicieron con casi todos los precandidatos de cada partido. Y bueno, quería consultarle porque hacía como algún tipo de gesto, José, buenas tardes, en cuanto al tema de que se les había explicado esto de que, bueno, no se iban a cubrir esas vacantes que son un entorno de 9.000, tanto porque se jubile una persona o fallezca o haya alguna institución, pero aparentemente no sería esto lo que le habrían comentado en aquel momento. Eso por un lado. Consultarle también, me interesa saber, porque han aumentado, sí, algunos funcionarios públicos en algunas áreas que realmente se requieren, salud, educación, seguridad, y bueno, ¿qué análisis puede hacer sobre estos puntos? Bueno, primero el saludo a la gente del piso, al diputado Pasquet, que como bien él dice, estuvimos intercambiando estos temas en una reunión que tuvimos con los precandidatos antes de las elecciones internas. En realidad, en aquella oportunidad donde tuvimos una instancia que fue, digamos, muy amena y que pudimos conversar sobre varios temas, cuando tocamos concretamente este tema de cuál era la política que pensaba aplicar el Partido Colorado, si le tocaba ser Talvi el candidato respecto a cómo abatir el déficit fiscal, no se dijo lo mismo que se está diciendo ahora. Se plantearon algunas ideas de carácter general, seguramente porque en aquel momento todavía no estaba la definición del programa único de gobierno del Partido Colorado, pero los anuncios evidentemente que han surgido en estas últimas semanas por parte de Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, son realmente alarmantes, digamos, ¿no? Recién lo decía el propio diputado, o sea, la propuesta concreta está en el entorno de bajar alrededor de 50.000 empleos públicos por intermedio del no llenado de vacantes. Bueno, yo voy a dar algunas cifras que me parece que son lo que grafican claramente cuánta gente se jubila en el Estado por año. En el año 2013, 5.260. En el 2014, 6.654. En el 2015, 5.450. En el 2016, 6.900. En el 2017, 6.200. Y en el 2018, 7.200. Nunca se llega a una cifra de 10.000 jubilaciones por año para en 5 años bajar 50.000 funcionarios públicos. Por lo tanto, llegar de este promedio de alrededor de 6.000 jubilaciones que hay por año a 10.000, evidentemente encierra otras connotaciones que no es solo la de no llenar las vacantes, cosa que ya es complicado,
porque en gran parte del Estado no llenar vacante implica perder de prestar servicios que son absolutamente imprescindibles para la sociedad. Eso lamentablemente no es una cuestión que la esté planteando solo el Partido Colorado, sino que hoy ya la está aplicando el propio gobierno. Si hoy no hubiera sido por el ingreso que hubo en seguridad en la administración, o en el Ministerio Interior, digamos, en la administración central ya se perdieron más de 1.800 puestos de trabajo producto de no llenar todas las vacantes. Entonces, el ajuste fiscal nuevamente lo van a pagar, la variable de ese ajuste van a ser los trabajadores y el gasto social. Por lo tanto, nosotros creemos que hay otros mecanismos que pudieran permitir, bueno, pensar en un abatimiento del déficit fiscal, pero que ningún partido político la está pensando y que tiene que ver básicamente con gravar en algún caso aquellas empresas que tienen exoneraciones tributarias que realmente son llamativas y que generan no solo una renuncia fiscal del gobierno de turno, sino que básicamente también una inequidad con otras empresas que tienen que pagar los impuestos que estas empresas no pagan. Entonces, ustedes imagínense que el presupuesto general que tiene el Estado, del presupuesto general que abarca, digamos, todo lo que se paga con el presupuesto, el 50% entre los intereses de pago de deuda, las transferencias a la Seguridad Social y las transferencias al FONASA. Bien. O sea que para repartir entre todos los... Hay nada más que un 48%. Tenemos un problemita de audio, vamos a solucionarlo, pero bueno, diputado Pasquet, alguna reflexión breve sobre esto y ya después escuchamos al panel, después tenemos otro bloque más para seguir el debate. No se trata de llegar a la cifra de los 50.000 funcionarios menos a como dé lugar y de cualquier manera, no es así. Si podemos ir más allá de esa cifra, lo haremos. Y si no podemos llegar a esa cifra, porque no se jubila, no se retira suficiente cantidad de gente, pues no se llegará. Porque hemos establecido el criterio, no vamos a echar a nadie se le va a decir, usted váyase porque queremos reducir el déficit fiscal. Eso no va a pasar. Si podemos ir reduciendo la plantilla por la vía de no llenar vacantes, lo vamos a hacer en la medida de lo posible. Bien. Veremos hasta dónde llega, porque también puede ocurrir que la actividad económica en el sector privado se recupere, esa sería la fuente genuina de más empleo y que alguna gente pase del sector público al privado y por esa vía habría una disminución adicional de la plantilla de público. ¿Alfredo? Sí, yo creo que tendrían que estar agradecidos ustedes al PIT-CNT, lo pusieron en agenda, no se quejen, es decir, estaban prácticamente fuera de circulación, el PIT-CNT, yo no sé si hay un acuerdo, el coco famoso parece que vuelve otra vez. Le pedimos que anunciaran la medida después que se recuperara tal vía la contractura. Sí, ahí claro, está todo planificado. Ahora, yo creo que es una medida, 50.000 suena como los 100.000 puestos de Sartori, ¿viste? 50.000 menos, es una cifra que es muy marketinera, pero me parece que no es muy viable. Porque, en definitiva, se contradice con algunas cosas que Talvi está planteando. Los famosos 136 liceos nuevos que quieren instalar van a necesitar más personal. Entonces, si vamos a hacer 136 liceos, ¿cómo? Alguien los va a tener que atender. O sea que sacás por un lado y tenés que meter el otro. Está medio complicado. Como también me suena esa cuestión de, tú lo has dicho, yo te he escuchado, que el Frente metió 70.000 nuevos empleos desde 2005. Y cuando el gobierno de Valle se había parado el ingreso público y había un montón de becarios, gente suplentes o vicariatos, no sé, que lo que se hizo fue, después tenían 4, 5, 6, 7 años, capaz algunos de ellos, en el cargo sin estar efectivos, y lo que hizo el Frente fue efectivizar mucha gente de esa, aparte de las áreas en que se pusieron. Yo creo que el Estado se puede reducir, sin lugar a duda, en muchos casos. Lo de los contratos esos que se dan a término, si no se lo renovás, en cierta medida puede ser concebido como que lo estás echando, ¿tá? Entonces es medio ambivalente el discurso y no me parece que, no me cierra del todo, ¿no? Creo que apunta a tratar de zafar la pifia que tuvo Ernesto cuando habló del desempleo del 9 al 13. Me parece que están tratando de tapar una cosa con otra que no me cierra del todo. Para contestar una alusión de la palabra del diputado Pasquet brevemente, porque tenemos el móvil ya. Claro, pero el tema es que esta propuesta nuestra no la inventamos ahora. Eso ya fue planteado antes de la elección interna, como lo decía recién creo que fue José López. Esto fue una conversación previa a las elecciones internas y está publicado en el programa de Ciudadanos antes de la interna, obviamente.
Y fue materia de exposiciones que hicimos en la Casa del Partido durante varios lunes consecutivos antes de la elección interna. O sea, no es un invento de ahora. Ahora le han puesto el foco encima porque van a hacer la movilización porque estamos a 30 días de las elecciones. No es más que eso. Joselo, ¿qué responde el PIT-CNT a esto que decía Pasquet ahora y que ya lo decía antes de que se cortara el móvil sobre esta movida más política electoral que de reclamo del movimiento sindical? Sí, vamos a retomar ese punto que tú estás haciendo una introducción, Jaime, y repasar porque estábamos hablando también de cuánto sería el costo dentro de lo que es el déficit fiscal del funcionamiento justamente de los funcionarios públicos. El diputado decía que no van a despedir gente. Jaime estaba también introduciendo el punto de que, bueno, si esto es una movida electoral, continuemos por este punto. Bueno, en primer término, decir, a mí me parece importante que el diputado Ope Pasquet diga públicamente de que no va a echar a nadie del Estado, pero también lo tendría que decir el candidato, que fue el que dijo que, en definitiva, iba a bajar 50.000 empleos públicos en el próximo periodo. Me parece de todas maneras que es importante que lo exprese un diputado de su propio sector y uno de los principales colaboradores del candidato, pero es necesario para nosotros también que se pronuncie claramente el candidato del Partido Colorado, porque en ese sentido ha generado una confusión. No es que nosotros hayamos colocado, capaz que lo que se buscó, un poco lo que decía García, de generar en función de algunos números en la encuesta que no están dando lo mismo que habían dado a la salida de las internas, generar, digamos, algún efecto que planteara nuevamente al Partido Colorado en la agenda. Si lo que quería conseguir es eso, bueno, sería bueno que dijera lo mismo que está diciendo el candidato, dijera lo mismo que está diciendo el diputado, porque me parece que eso es importante. Lo segundo, la verdad que lo dijo el propio Ope Pasquet recién, nosotros somos una corriente minoritaria dentro del PIT-CNT que lo que pregonamos es la independencia de clase. Y por lo tanto no tenemos ningún problema reunirnos con cualquier candidato, de hecho lo hicimos como dijimos anteriormente y agradecimos a todos los candidatos que fueron a la sede de COFE a reunirse con nosotros. Lo van a hacer ahora por intermedio del PIT-CNT en estas actividades que están planteadas y que también ha planteado su participación el candidato Talvi del Partido Colorado y algún otro candidato. También lo está haciendo los compañeros de la Federación de la Bebida en algunas charlas que se están llevando adelante. El lunes va a estar también Talvi en esa charla. Y fundamentalmente nosotros no tenemos ningún compromiso político con absolutamente nadie, ni les hemos mandado a nadie. Ahora, ante un anuncio de esta característica, como otro, la movilización que se está planteando el PIT-CNT, no es solo por el tema de los funcionarios públicos, que evidentemente a todos nos preocupa, sobre todo los que trabajamos en el sector público, sino también en defensa de la negociación colectiva, porque también hay otros sectores del Partido Colorado y de otros partidos que están compitiendo en estas elecciones, que plantean unas modificaciones realmente muy complicadas para todo el sistema de negociación colectiva, sobre todo en el sector privado. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es como un actor más de la sociedad, plantarnos ante cada una de las cuestiones que creemos que debemos defender los derechos de los trabajadores. Muy bien. Tania, muchísimas gracias por el móvil, gracias a Joselo López. Vamos a seguir el debate desde aquí, desde Estudios. Nos encontramos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Chau, Tania, muchas gracias. Bien, el debate está planteado. Una opinión más, Selva. Es complicado el tema por dos razones. Está bien que el PIT-CNT defienda las fuentes de trabajo, pero creo que amerita que en algún momento todos nos sinceremos sobre qué Estado queremos tener. Si queremos tener un Estado hiperinflado, que cuesta mucho, que es un Estado fofo, o queremos tener un Estado eficiente. Y a mí me causa asombro cuando dicen, bueno, porque si no van a autorizar los contratos que son a término. Yo fui contratada a término durante muchos años por el Fondo Nacional de Recursos. Mi contrato era a término. Yo después renuncié, digo, pero si no me presupuestaban, yo misma aceptaba las condiciones del contrato a término. Y los contratos a término quiere decir eso, empiezan en una fecha y caducan. ¿Se pueden o no se pueden renovar? A mí me lo renovaron durante 6 años, pero en un momento dado renuncié y nunca pedí nada porque me parecía que éticamente correspondía que yo había firmado esas cláusulas de común acuerdo.
Pero ahora resulta que los contratos a término tienen automáticamente que pasar a ser contratos presupuestados. Esto pasa y me parece que es una discusión que hay que dársela de fondo. Y voy a traer solamente a colación dos personalidades del Frente Amplio que también hablaron del exceso de funcionarios públicos. Uno fue Astori en abril del 2016, después del tarifazo de enero, diciendo que efectivamente teníamos muchos funcionarios públicos y que era un tema que había que tocar porque era un tema que hacía gastar, cargaba el presupuesto. Y otro fue Álvaro García, quien habló de la inamovilidad del funcionario público. Dijo que en algún momento habrá que discutir el famoso tema de la inamovilidad. E incluso dijo más, dijo, parte de la inamovilidad está sentada en el clientelismo político. Y es verdad, y no es solo el Frente Amplio. Los partidos tradicionales lo han usado y lo usan ahora las intendencias blancas, que están llenas de gentes y de cargos de confianza. Y el Frente Amplio, que dijo que criticó siempre eso, también lo ha usado y ha cargado al Estado de funcionarios públicos, algunos necesarios y otros innecesarios, seamos francos y sinceros. Algunos innecesarios, se han llenado cantidad de cargos y llenado, para poner un ejemplo, se arma el edificio ad hoc de la Torre Ejecutiva, en la Plaza Independencia, y ya se llenó de escritorios, de secretarias y de todo el mundo. O sea, antes formaba parte apenas de un pedazo del Ministerio de Salud Pública y hoy forma parte. Todo el edificio que antes era el edificio Libertad está lleno de funcionarios de ACE, más otras dependencias que ACE ha alquilado y ha contratado y algunas ha comprado. Y uno se pregunta, a ver, ¿todo eso era necesario? Yo no estoy en desacuerdo con que haya funcionarios públicos que atiendan la educación, la salud y obviamente que los servicios de seguridad. Bien. Pero creo que hay una cantidad de administrativos y una cantidad de gente en el medio que han cargado al Estado de un peso financiero muy alto, que lo pagamos todos, porque el Estado somos todos los uruguayos. El debate sigue, va a seguir el bloque que viene, pero antes, recordemos, hoy es jueves. ¿Y qué pasa los jueves? Son los días de Vía Confort. Compras a precios increíbles con 20% de descuento, multipagos y Brow con Visa Débito, tarjetas de crédito y prepagas del Banco República. Aprovechá, llévate ahí lo están viendo, este juego de living tipo Chesterfield de 2 y 3 cuerpos por solo 12 cuotas de $99. Los jueves sí son de Vía Confort. Aprovechá, llama ahora mismo al Fonovía, reserva lo que quieras, 2507-3883. 15 horas 21 minutos. En vivo, el debate en la tele sigue luego de la pausa. No dejes que te impidan galopar, ni los ladridos